Muy bien, vamos a pasar a la palabra. Antes les voy a pedir que pongamos una sonrisa en nuestro rostro porque estamos contentos de estar vivos. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Así que una sonrisa. A ver, gracias. Vamos a subir nuestra Biblia. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la estudiaremos, la obedeceremos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Y damos un aplauso a aquellos que nos sintonizan por nuestros medios de comunicación. Les damos la bienvenida el día de hoy. Y estamos agradecidos con Dios poder llegar hasta ustedes. Hemos iniciado una serie que hemos llamado Ponte en Forma para vivir de victoria en victoria. Y estamos empezando con los fundamentos, con las bases para la guerra espiritual. Y cuando yo estaba estudiando para el mensaje de hoy, no pude pasar mucho más adelante, no pude profundizar más hacia donde vamos en el mensaje, porque sentía en mi corazón que necesitábamos reforzar y reforzar y reforzar tal vez las verdades simples o las bases simples o los fundamentos que nos permiten tener la claridad de por qué y para qué estamos nosotros acá y el por qué y para qué de la batalla o de la guerra espiritual. Entonces recordemos un poco lo que hemos compartido. En Romanos capítulo 1, verso 20, si usted me acompaña, podemos leer ese pasaje. Nos recuerda que lo que no se ve se hace entender por las cosas criadas, o sea, por lo que se ve. Dice Romanos 1, 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Lo creado, lo que nuestros ojos ven, nos hacen entender y comprender el mundo espiritual. Lo que no se ve, lo podemos ver a través de lo que vemos, de las cosas que vivimos y vemos con nuestros ojos naturales. Yo me recuerdo una vez cuando una pareja estaba teniendo serios problemas de comunicación y serios problemas entre ellos y estaban llegando a un límite difícil en su matrimonio. Nos pidieron oración. Y lo que hicimos fue decirles, bueno, hagamos una cosa, vamos a ayunar y buscar al Señor para que Él nos revele qué es lo que está pasando. Nuestros ojos naturales estaban viendo un conflicto en la pareja, estábamos viendo problemas interpersonales, estábamos viendo que muy posiblemente si la pareja seguía de esta manera, no iba a poder llegar muy lejos junta. O sea, iban directo a una separación. Pero eso no creemos nosotros creemos que Dios nos ha unido para siempre, creemos que Dios es el centro de un matrimonio. Entonces dijimos, vamos a orar, vamos a interceder, vamos a buscar la verdad espiritual que está detrás de esta circunstancia. Lo que vemos es una pelea, lo que vemos son diferencias, lo que vemos es problemas. Y nos pusimos a orar. A los días nos reunimos de nuevo con esta pareja. Y cuando estábamos orando juntos, el Señor nos dio una visión. Y pudimos ver en medio de la pareja una pared que se había colocado en medio de ellos. Pero era una pared muy curiosa. Era una pared hecha como de gelatina. Y lo curioso de la gelatina es que uno puede ver a través, uno puede seguir viendo qué está pasando, pero está turbio de lo que se ve de un lado al otro, no se mira la realidad claramente. Lo que el Señor nos estaba diciendo es que había ahí una pared que se había levantado, inclusive nos dio un nombre, dándonos el nombre del espíritu inmundo que se había puesto en medio de estas dos personas, para que pudiéramos tomar autoridad y echarlo fuera.
Una vez hicimos eso, la pareja empezó a caminar de una manera diferente. Ya podían ver claramente lo que la otra persona estaba tratando de decir o comunicar, lo que realmente estaba en su corazón y no lo que aparentemente la otra persona recibía, porque lo estaba viendo a través de esa pared que no le permitía ver con claridad lo que realmente la otra parte del matrimonio, la otra pareja, estaba tratando de comunicar. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mundo espiritual es tan real como el mundo natural. Lo que nos está diciendo Romanos capítulo 1, verso 20, es que lo que vemos naturalmente es un reflejo de lo que está sucediendo en lo espiritual. Si nosotros entendemos esto, podemos entonces venir a librar nuestras batallas, podemos comprender exactamente qué es lo que estamos viviendo y poder actuar conforme a lo que el Señor nos ha dado, con la autoridad que Él nos ha dado. Varios fundamentos o bases que estuvimos viendo, y yo lo voy a decir rápido porque en el servicio de la mañana no me dio, o de las 8, no me dio tanto tiempo por estar deteniéndome en esto, así que lo vamos a hacer más rápido ahorita. Los pilares o fundamentos que tienen que estar claros en nuestro corazón es: número 1, esto que estábamos viendo en Romanos 1. Número 2, Dios es bueno. Él es un Dios de bendición que contesta la oración, y contesta la oración que es hecha conforme a su voluntad, que es conforme a su palabra. Si leemos primera de Juan 5, 14 y 15, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios contesta la oración, Dios oye nuestras oraciones cuando las hacemos conforme a su palabra. ¿Qué quiere decir esto? No oraciones locas, no oraciones sin sentido, oraciones que están fundamentadas en la palabra de Dios. Y si sabemos esto, dice ese versículo, que si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esa confianza de saber que Dios es bueno, esa confianza de saber que si oramos y le pedimos a Él cuando está conforme a su palabra, Él nos oye. Y si nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuáles son las peticiones que son hechas conforme a su palabra? Aquellas que están de acuerdo a su voluntad. Yo les hacía la broma, tal vez, ¿verdad? No pedir que, a mí me gusta el esposo de aquella persona, así que Padre, dame aquel esposo, no el que tengo. Esas son oraciones, y ustedes se ríen, pero son oraciones que he escuchado que las personas hacen. Así de ridículo a veces le pedimos al Señor cosas. Cuando nosotros vamos en oración a pedirle al Señor, debemos de fundamentar nuestra oración en la palabra. ¿Cuál es el consejo? ¿Tenemos algún problema? ¿Tenemos alguna circunstancia? Vamos a la palabra. Vemos qué dice Dios al respecto. Hay promesas que nos amparan. Tomamos esa promesa y con esa promesa oramos y le pedimos al Señor. Amén. Entonces tenemos la certeza que Él nos oye y contesta nuestra oración. Debemos de estar seguros de lo que dice tercera de Juan 2, que el mayor deseo de Dios es que nosotros tengamos salud, prosperemos y así como prospera nuestra alma. Estas verdades deben de estar asentadas en nuestro corazón, porque el enemigo viene en contra de nosotros a meternos otras ideas, y estas ideas son dardos de fuego del enemigo, que a veces nos confunden. Entonces no podemos vivir esa vida de victoria, esa vida como vencedores que Él nos ha permitido que tengamos. Y como iglesia tenemos una tarea, un llamado que Él nos ha dado. ¿Y dónde encontramos esa tarea o ese llamado? Lo encontramos en toda la palabra, pero específicamente en las palabras que Jesús les da a sus discípulos justo antes de la última vez que lo ven.
¿Sabe usted cuando mira a una persona por última vez o esta persona se va de viaje? Él le dice, solo una cosa más, mira, una cosa más. Y le da como el extracto de todo lo que ha estado enseñando o todo lo que ha estado diciéndole. Pero por favor no se te olvide esto que no se te vaya a olvidar, porque esto es lo más importante. ¿Qué es lo que Jesús les dice a sus discípulos como lo último, como lo más importante, como ese extracto de todo lo que a él ha enseñado? Está en Marcos capítulo 16 versículo 15. Vaya conmigo, lo hemos leído varias veces, pero acompáñeme, léalo nuevamente. Dice así: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Estamos solos en esta tarea? No. Estuvimos viendo semanas anteriores que el Espíritu Santo está con nosotros. Jesús se va y dice: yo les envío otro consolador, otro que esté con ustedes, otra persona que los acompañe en esta tarea que yo les he dado. Los he mandado a hacer algo, pero no los dejo solos. Van con el Espíritu Santo. Y esta confianza tenemos, que para hacer la tarea que el Señor nos ha dado al Espíritu Santo, nos ha dado las herramientas que necesitamos para poder hacer efectiva esta tarea. Es importante recordar que esta tarea que el Señor nos da como iglesia involucra una batalla espiritual. Por eso ahora estamos estudiando acerca de la guerra espiritual. La batalla se da por el destino eterno del hombre. Esa es la batalla que vivimos. ¿Y cuáles las oportunidades que tenemos en la eternidad? Bueno, solo son dos. O hay castigo eterno, como decía Marcos 16, será condenado. El destino eterno es castigo eterno. Para aquel que no cree, el destino eterno es castigo eterno, o sea, el lago de fuego, donde hay crujir de dientes, donde no hay forma de escapar. O vida eterna. Este es el paso de la muerte a la vida con Dios. ¿Qué dice primera de Timoteo 2:4? Porque Jesús desea que todos sean salvos y tengan vida eterna. Pero solo hay dos posibilidades. No hay una posibilidad en medio. El enemigo quiere que tú creas que hay esa posibilidad mitad. Estás la mitad que sí y la mitad que no. Pero no, el Señor es bien claro. Y solo hay dos posibilidades: o estás bajo el reino de las tinieblas o estás bajo el reino de la luz. Por cierto, esa diagrama que les dimos, o los dos diagramas que les dimos la semana pasada, estúdienlos, véanlos, nos trae mucha luz y mucha realidad de cómo se manifiesta el reino espiritual. Esta estamos hablando ahorita. Entonces, las dos posibilidades para el hombre y la mujer, obviamente, ¿verdad? El hombre como ser humano, es el castigo eterno o la vida eterna. No hay más. No hay más posibilidad. Entonces hay una batalla constante por el destino eterno de los hombres. Esta es una batalla espiritual que se da entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, ¿qué dice la Escritura? Que eres trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora perteneces al reino de la luz. Y Dios desea que todos los seres humanos vean la luz y tengan vida eterna en Él. Ese es el deseo de Dios. Por eso mandó a Jesús. Por eso Jesús murió en la cruz del Calvario, para rescatarnos
y que podamos tener esa relación con Dios, que podamos ser llamados hijos de Dios, que seamos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, que seamos su iglesia, para que seamos cabeza y no cola, para estar encima y no abajo, para pasar de debajo del dominio del enemigo a estar bajo el dominio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Él viene a hacer por nosotros, para que seamos libres, para que seamos vencedores, para que caminemos así con el reino de la luz y ya no más bajo el reino del enemigo. El reino de las tinieblas trabaja para mantener cegado el entendimiento, poniendo un velo, dice la palabra, una atadura o esclavitud al hombre, y desea que esto sea por la eternidad. Cuando Jesús nos da la dirección como su iglesia en Marcos 16, el pasaje que leímos, nos está diciendo: ustedes son los agentes que llevan a cabo la batalla que yo ya gané. Batalla por el destino eterno del hombre, solo vayan a terminar lo que yo ya hice. O sea, Él ya lo hizo. Él ya proveyó lo que necesitamos para poder ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y en Marcos, cuando nos dice: id y predicad el evangelio a toda criatura, nos está mandando a nosotros a cumplir aquello que Él ya hizo. Por aquellos que si nosotros no le compartimos el evangelio, si nosotros no respondemos al llamado que Él nos hizo, tienen un destino, y es un destino de castigo eterno. Un día, cuando podemos decir me cayó el norte de esta verdad, le digo: Señor, ¿realmente tú quieres usarnos a nosotros? ¿Quieres usarme a mí y a ti para traer libertad a todas las personas que si tú no le compartes el evangelio, no sigues la ordenanza que el Señor nos da, no haces o no hacemos lo que Él nos pide que hagamos, tendrán dos opciones? Si no trae la libertad, si no reciben el evangelio y no hacen a Jesús Señor y Salvador, que es lo que nos dice la Escritura, tendrán castigo eterno. Y esperamos en Dios que reciban la luz a través de ti o de alguien más. Pero es esperar que alguien más lo haga, no es responder al llamado que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Como hijos, como parte del reino de la luz, a todos nos dio la llamada de compartir las buenas nuevas a los demás. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo un día contigo. Tú eres pecador. La Biblia dice en Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahí están los que no han conocido a Jesús como Señor y Salvador. Están bajo el reino de las tinieblas, y mire qué fuerte lo que dice la Escritura, que su padre es el diablo. Es fuerte. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si el diablo era nuestro padre, pertenecíamos al reino de las tinieblas, bajo el señorío del diablo. No había nada que pudiéramos hacer al respecto. Eso es lo que dice la Escritura. Ahí estábamos. Y suena horrible, ¿o no? Pero nuestro padre era el diablo. Pero nuestros ojos fueron abiertos un día. La venda de ceguera fue quitada. Salimos de ser esclavos a la libertad, de estar en cautiverios a la libertad. Y Cristo fue quien pagó la cruz, el precio en la cruz del Calvario. Él vino como un sacrificio vivo, como un cordero sin pecado, sin mancha, y llevó todos tus pecados. Y quiere hacer lo mismo por todos los que están ahí, que no tienen la verdad en su corazón. Cuando nosotros reconocemos ese sacrificio, lo reconocemos a Él como Señor y Salvador, Él es nuestro Señor y Salvador. ¿Sabe usted qué quiere decir? Que Él es nuestro Señor. Él manda. Él es nuestro Padre. A Él le obedecemos.
Ahora somos hijos. Ahora somos reyes y sacerdotes. Ahora somos su iglesia. Ahora somos sus manos y sus pies en esta tierra. Y Él quiere usarte para traer esa verdad que te hizo un día a ti libre a otros que están atados. Colosenses 1, 12 y 14 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado del reino al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. ¿Ves lo que hizo Él? Dice: con gozo damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar, no solo para recibir la bendición, no solo para vivir con los beneficios de ser reyes y sacerdotes, dice para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya no estás bajo la potestad de las tinieblas. Ya Satanás no es tu padre ni tiene derecho sobre ti. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Ese es donde nosotros estamos, por la redención de su sangre y por el perdón de los pecados. Cambió el reino, cambió el señorío, cambió las responsabilidades y cambió lo que nos toca hacer. ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Qué hacemos como hijos? ¿Qué nos toca hacer en esta batalla? Bueno, tenemos una tarea y en pocas palabras se llama evangelizar. Alumbrar los ojos de aquellos que todavía están cegados, alumbrar los ojos de aquellos que todavía se encuentran bajo el reino de las tinieblas. Hay un ejemplo muy bonito y muy fácil de ver. A mí me gusta, aunque ya lo han oído ustedes, pues óiganme otra vez. Es el ejemplo del embajador. Él nos dice que somos embajadores. Nos dice que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y el ejemplo del embajador nos ayuda, porque digamos el embajador de Estados Unidos vive en Guatemala, ¿sí o no? Sí. Pero dentro de su casa, todo lo que él come, todo lo que él toca, es traído de los Estados Unidos y tiene aquí un pedacito de Estados Unidos. Vive como que estuviera allá, pero está aquí. Tiene los beneficios de allá, pero está aquí. Y él sigue, aún aquí, influyendo en lo que hace. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros somos embajadores del reino. Nosotros vivimos aquí en la tierra, vivimos en este mundo, en lo que vemos, tocamos, caminamos, pero dice la Escritura que no somos de este mundo. Quiere decir que tenemos el reino de la luz en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Caminamos con una verdad diferente. Tenemos esa autoridad de Él, como un embajador, como el embajador de Estados Unidos. Y eso es algo que tienes que tener en tu corazón y saberlo, para que cuando tú camines en la tarea que Él nos ha dado como su iglesia, lo hagas con la autoridad que Él te ha dado. Pablo en Romanos 1:14 o 8:12 nos dice, a esto él lo llama o él lo traslada como soy deudor, tanto de griegos como de no griegos, de sabios como no sabios, a todos debo de anunciar el evangelio. ¿Qué nos está diciendo? Esa es la tarea que yo tengo como hijo, esa es la tarea que yo tengo como iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la tarea que todos nosotros tenemos, el llevar el evangelio. Somos deudores de Cristo. Nos trasladó de las tinieblas a la luz. Nuestro destino eterno ya no es el castigo eterno, es estar en relación y en comunión con Dios, es vida eterna. Y eso es lo que Él te llama a tú hacer con aquellos que están a tu alrededor. ¿Cómo funciona? El pasaje de Daniel 10, y lo vamos a leer, nos trae mucha luz
a cómo funciona este mundo espiritual, mundo natural, cómo influye el mundo espiritual al mundo natural. Y esto nos ayuda a comprender y conocer la naturaleza y el origen de la batalla espiritual para que podamos hacerla más efectivamente. ¿Estamos en Daniel 10? Vamos a leer desde el 1. Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Beltsasar. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. Muchas veces cuando tenemos un problema, un gran conflicto, vamos a Dios, vamos al Padre, y Él tiene la solución. Él tiene la salida. Aquí Daniel estaba en un gran conflicto. Dice: en aquellos días yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieran las 3 semanas. ¿Qué es lo que hizo Daniel? Había un problema, una circunstancia difícil. ¿Y qué hizo? Ayuno y oración. Eso es lo que él hizo. Verso 4: y el día 24 del primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el Tigris, alcé los ojos y miré, y he aquí había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro, Ufaz. ¿Qué quiere decir? El Señor le dio una visión que iba a aclarar la situación que él estaba viviendo. Muchas veces el Espíritu Santo nos da visión, nos habla a través de la palabra, pero nos va a revelar para que tú puedas ver cuál es la situación que se está viviendo. 6. Su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Se le presentó un ángel. Y solo yo, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran temor cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Y esta es una reacción bastante común. Cuando no conoces la realidad espiritual o no estás apercibido de ella, puedes tener esta reacción, temor. Pero la realidad espiritual es tan clara como la natural. Lo que tus ojos ven es tan claro como lo que es espiritual. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí en el suelo, caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. Y este es uno de los ejemplos que nos da el Señor. ¿Cuántas veces ha pasado usted a orar o han orado por usted y ha caído por el poder del Espíritu Santo? Caído en el Espíritu. Amén. Eso es lo que le pasó aquí a Daniel. Normalmente las personas caen para atrás, pero no siempre. Y eso es lo que le pasó. Entonces aquí una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Perdón. Mire usted, estaba temblando. ¿Le ha tocado el Espíritu Santo de esta manera? A ver, las manos de aquellos que el Espíritu Santo les ha tocado y su cuerpo reacciona y tiembla. Amén, varios de ustedes. Y me dijo Daniel: hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Seguía temblando. Su cuerpo estaba manifestando esa presencia de Dios. Entonces me dijo: no temas, Daniel. Y este es el pasaje, el versículo que estamos señalando. Entonces me dijo: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe de Persia, del reino de Persia, se me opuso por 21 días,
porque he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino a mi ayuda, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Cuando Daniel oró conforme a la voluntad de Dios, sus oraciones subieron al Padre. El Padre, como estábamos leyendo, contestó su oración y fue enviada la respuesta de vuelta. ¿Qué nos está diciendo este pasaje en Daniel? Que las oraciones o la respuesta tuvo interferencia y no llegó de vuelta a Daniel sino hasta después. Estamos viendo aquí entonces la realidad espiritual, el por qué es a veces complicado llevar la verdad a ciertas personas y que su entendimiento sea abierto. ¿Por qué a veces tienes problemas que te distraen de tu llamado, de tu compartir la palabra del Señor a toda criatura, porque estás metido en los problemas del día a día, pero no ves la solución? ¿Por qué? Porque está detenida la respuesta en los cielos. Quiero que vayamos a ver Efesios 6 y nos va a ayudar a ver esto que estamos hablando. Efesios 6, 12. Y este es un pasaje que seguro lo has oído, lo has leído, lo has visto, es el pasaje preferido de escuela bíblica. Bueno, lo conoces, pero miremoslo con estos ojos. Dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Qué nos está diciendo? Nuestra lucha no es a este nivel mundo, no es lo que se ve, esa no es tu pelea. A veces quisiéramos, ¿no es cierto? A veces quisiéramos pelearnos con el jefe, con aquel que se nos atravesó la calle, con aquel que no entiende. Pero eso no es, eso está diciéndonos acá, no es tu lucha. Tu lucha es no contra carne ni sangre, no con lo que se ve, no con lo que tocamos, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Se recuerdan del diagrama que vimos la semana pasada, o que la pastora Ana María les enseñó la semana pasada? Este nos indica donde nosotros caminamos, donde nosotros nos movemos, el mundo con el cual nuestros ojos miran es el mundo. Sobre este mundo está la atmósfera, lo que vemos, y sobre esto están las regiones celestes. Aquí es donde nos está diciendo este pasaje que nuestra lucha no es con el hermano, no es con la persona, no es con este mundo, sino que es en ese lugar de las regiones celestes, contra los potestades, los gobernadores, los principados. Ahí está nuestra batalla. Y luego sobre estas regiones celestes están los lugares celestiales, donde está Dios y sus ángeles. Sigamos leyendo ese pasaje de Efesios 6. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué hizo Daniel? Después de haber orado, intercedido, estuvo firme. Y justamente su batalla no fue con la carne, no fue en este mundo, sino que él se fue a batallar en oración. Y el ángel le dice: la respuesta vino del momento en que tú oraste, pero hubo oposición. Había algo allí que no dejaba que la respuesta, gracias Lupita, que la respuesta viniera. La oposición se dio en las regiones celestes. Por tanto, dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, la palabra,
vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Y qué nos dice Marcos? A todo el que cree, estas señales le seguirán. Y ahí está la fe. El escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahí está nuevamente el Espíritu que te guía, que te muestra el camino, que te dice cómo orar. Pero mire qué es lo que nos dice, entre todo lo que nos dice que nos vistamos, que nos pongamos el yelmo de la salvación. Yo veo acá que Él te dice, bueno, colócate en tu cabeza el entendimiento de que fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora caminas con una verdad diferente. Ahora ya el diablo no es el que domina, sino que es Dios el que está sobre ti. Ya no caminas con las reglas del reino de las tinieblas, caminas con las reglas del reino de la luz. Es diferente. Esto es lo que nos está diciendo cuando nos dice que nos pongamos el yelmo de salvación, que comprendamos completamente lo que nos sucedió en el día de la salvación. Como su iglesia, entonces, somos llamados a pronunciar la palabra de Dios a los principados y potestades, a las regiones celestes. Cuando hacemos esto, cuando su palabra o la palabra de Dios sale de nuestra boca, penetramos esas regiones celestes, penetramos esos lugares donde está el enemigo con la luz de la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que la palabra alumbra. ¿Y qué tenemos que hacer en esos momentos? Lo que hizo Daniel, estar firmes. La oración, la palabra, que es la espada del Espíritu, sigue avanzando y llega hasta los lugares celestiales, hasta donde está Dios. Dios toma su palabra y la palabra dice que su palabra es sí y amén. Lo que Él dijo, Él lo cumple. Entonces toma su palabra y manda a sus ángeles a que la ejecuten. La respuesta es enviada, como le dijo el ángel a Daniel. Son sus ángeles movilizados para aplicar y ejecutar la sentencia dictada por Dios a través de su palabra. Que tú lo único que hiciste fue recordarle su palabra. Entonces, pronunciar la palabra de Dios desplaza potestades y da orden a los ángeles para que su palabra sea cumplida. Y cuando esa palabra viene de vuelta, si podemos decirlo de esa manera, de Dios con la respuesta, vuelve a pasar por esas regiones celestes donde hay interferencia, obstáculos y oposición. Ahí tienes que pararte firme, seguir creyendo en las verdades fundamentales que les decía al principio, sabiendo que Dios es bueno, sabiendo lo que Dios ha pronunciado y hablado para sus hijos, sabiendo que si Él lo dijo, así es, y mantenerte firme. ¿Cómo? Apagando los dardos de fuego del enemigo, sabiendo que has orado conforme a la palabra de Dios, confiando en el Padre, estando firme. Y aquí recordamos el principio: si no recibimos la respuesta a nuestras oraciones bíblicas, no es porque Dios no quiera dárnoslas, sino que hay un enemigo invisible que quiere impedir que lo recibamos, un enemigo que es posible vencer. Al conocer sus métodos, al conocer el mundo espiritual, al reconocer su palabra y actuar en ella, es posible vencerlo. Amén. Miren lo que dice Salmo 107, 19 al 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Ve cómo Dios toma su palabra y la envía nuevamente para traernos esa libertad. Y el apóstol nos vuelve a recordar el porqué de la guerra espiritual, la razón de todo lo que leímos en Efesios 6. Mírelo en el 18, sigamos leyendo, 18b. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, dice el apóstol, a fin de que al abrir mi boca
me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. ¿Qué nos está diciendo? Sí, todo lo anterior le estoy diciendo que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, que se vistan con la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que así como yo, que yo debo de hacer esto, pueda hablar con libertad y con denuedo el Evangelio de Dios. ¿Ven cómo nos regresa al destino eterno del hombre? ¿Cómo nos regresa que sí, la batalla en los lugares celestes, la batalla espiritual que debemos de hacer, está dirigida justo para ese llamado que Él nos da en Marcos 16? Id y predicad el Evangelio, id y haced discípulos, id y traslademos del reino de las tinieblas al reino de la luz a todos aquellos por los cuales Él murió. Y eso es lo que nos está diciendo. Para eso es que deben de batallar, para eso es que deben de combatir al enemigo, para librar a aquel que si no, su destino eterno es el fuego, el castigo eterno. Y sí, el enemigo en el camino nos distrae y nos pone a pelear por un montón de cosas. Pero si tú sabes que Él ya te dio la victoria en todas esas otras cosas, esos dardos de fuego, esas distracciones que Él te trae, tú puedes entonces ejecutar tu verdadero llamado en Él. El apóstol dice, ¿para qué? Para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Qué tremendo. ¿Qué dice? Hago esto para que otras personas que están bajo el reino de las tinieblas conozcan la luz del Evangelio y sean trasladados al reino de Dios, rescatados del castigo eterno.